es estar aquí todos juntos. ¿Por qué no se mueven un poquito para adelante, verdad? Aprovechemos que estamos aquí en comunidad y que por algún tiempo, ¿verdad? Nos va a tocar estar más cerquita, reforzarnos aquí. Entonces los invito a que aquí nos pongamos juntitos. Y bueno, justo que ayer tuvimos una gran experiencia, ¿verdad? Los que estuvimos en el taller de creativo, de pintura, pues tuvimos una experiencia muy bonita. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Verdad? Bailamos y bueno, qué bueno es saber que tenemos una familia y una comunidad con la que podemos crecer y navegar durante los cambios de nuestra vida, durante todas las cosas. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre quién es el Jesús real, ¿verdad? Siguiendo con la serie del tercer Jesús. Y bueno, yo tenía como unos 8 o 10 años cuando fui con mis padres a un evento para conocer la sábana santa o la sábana de Turín, ¿verdad? Que algunos hemos escuchado, que algunos hemos tenido la oportunidad de ver. Y yo me acuerdo, ¿verdad? Que fui, que tenían una reproducción grande exactamente del tamaño. Y bueno, pues hablaban de todos los hechos y todas las cosas científicas por las cuales creían que esa era la sábana o el lienzo con el que habían cubierto a Jesús. Y bueno, ¿verdad? El caso es que yo salí sintiéndome como que si hubiera estado un poquito más cerca de Jesús, ¿verdad? Todas esas experiencias a veces por alguna razón hay algo en nuestra psique que busca, ¿verdad? A veces confirmación de las cosas, ¿verdad? No hace mucho el autor de Titanic, James Cameron, proclamó que había encontrado la tumba de Jesús, ¿verdad? Y donde estaba toda la familia de Jesús, y ahí le puso hijos, familia, esposa, y bueno. Y aunque no tuvo muchas pruebas, ¿verdad? Bien que todos los medios de comunicación se abalanzaron para tratar de ver si era cierto, si no era cierto. Y bueno, a veces nos ponemos en ese escepticismo a que queremos pruebas, que queremos cosas para estar seguros, ¿verdad? Sin embargo, en los evangelios, ya hemos hablado un poquito de esto, existe poca información en los evangelios como tales, ¿verdad? Ahí no nos habla de fechas, Jesús nunca nos platica exactamente de su familia, no nos dijo si se casó, si no se casó, en fin, ¿no? Todas esas cosas no están en los evangelios, ni con la seguridad está que si fueron 3 años o fue un poquito más o fue un poquito menos. En fin, si nos vamos a basar en los evangelios, tampoco hay suficiente información que corrobore. Pero de cierto es, ¿verdad?, que tenemos que ir más allá de todo eso, para conocer a Jesús real, tenemos que ir más allá de buscar una prueba, de buscar un estudio, más allá de lo que se dice, sino y dentro de nosotros. Porque en realidad, ¿verdad? O sea, en realidad más que todo lo que Jesús nos ha dejado, ¿verdad? Es una manera, han sido enseñanzas para nosotros vivir más alineados o acercarnos más a la conciencia de Dios. Y en ese sentido, ese es el Jesús real que nosotros buscamos. El Jesús que vive, ¿verdad?, en todos nosotros y que vive a través del tiempo. Sabemos que Jesús también existió, ¿verdad?, como un hombre de carne y hueso, podríamos decir aquí, ¿verdad?, viviendo la experiencia humana, caminando, comiendo, teniendo amigos, experimentando las emociones humanas, ¿verdad?, el sentirse traicionado, el sentirse apoyado, el sentirse solo, todas esas cosas que nosotros venimos a experimentar también y con las cuales venimos a crecer, porque son parte de nuestro crecimiento. Entonces también en ese sentido, ¿verdad?, Jesús es real como un ser humano, existió como un ser humano y nos dejó, ¿verdad?, estas enseñanzas. Y Jesús, ¿verdad?, Deepak Chopra nos dice en su libro, y sabemos que Deepak Chopra tiene los 2 mundos, ¿verdad?, el oriental y occidental, nos dice que al igual que Buda, ¿verdad?, Jesús vino a librarnos del sufrimiento y enseñarnos un camino hacia la libertad espiritual, la dicha y la proximidad con Dios. Entonces, desde este punto, el Jesús real es hoy tan accesible,
¿verdad? Como en aquellos tiempos y mucho más que nunca. Albert Einstein le preguntaban que qué pensaba de Jesús. ¿Verdad? Y Albert Einstein era judío y orgullosamente judío. Y él decía, ¿verdad? Él dijo que él admiraba muchísimo a Jesús, a que independientemente que no iba a cambiar de ser judío, que no habría nadie que leyera los evangelios que no sintiera la palabra, la vida y la expresión de Jesús ahí. Así que yo creo que Jesús ha sido tan maravilloso, ¿verdad? Y tan trascendente que aún 2000 y tantos años después, aún podemos sentir esa fuerza y podemos sentir esa energía en nuestras vidas, como ese gran maestro, con esas grandes enseñanzas, algunas que no fueron comprendidas, algunas que aún en estos tiempos no comprendemos, pero sabemos, ¿verdad?, que su presencia, que su figura, que su ejemplo, que sus enseñanzas están aquí con nosotros para navegar en esta vida. Entonces, bueno, no importa, ¿verdad?, que si Jesús era mitad, medio más árabe que no, que si su nariz era de un cierto modo que no, que si tenía perfil griego no, ¿verdad?, que si medía tanto siempre no era cierto, que si en realidad resucitó o se escapó, ¿verdad? Lo cierto es que Jesús es real y vive en mí a través de mi Cristo interno, ¿verdad? Entonces, metafóricamente aquí también siempre vamos a tener dentro de nosotros este Cristo interno representado por Jesús. Es este Cristo, ¿verdad?, a través del cual podemos siempre expandir nuestra conciencia. Y bueno, vamos a regresar, que la semana pasada, ¿verdad?, el primer capítulo me preguntó Esther, ¿cómo vas hoy con tu duelo? Bueno, en la semana pasada les conté que ya dejé a mis hijas en la universidad y oficialmente, ¿verdad?, que tengo el nido vacío. Entonces, también en eso estoy en una transición de irme a vivir a Spring y bueno, con una mudanza, y esos eran los cambios que yo creía que me iba a enfrentar, ¿verdad? O sea, porque uno cree que en la vida más o menos ya está un acomodadito, cuando, ¿qué creen? ¿Verdad? El lunes yo llego a mi trabajo, ¿verdad? Y yo tenía una junta, que esa junta se supone que era todo positivo y todo bueno, y sucede que no. Este es un trabajo en el que yo he estado por 10 años, donde siempre he estado bendecida, donde todo el mundo siempre ha sido flexible y muy amable, y sucede que ese día las cosas no son así. Ese día me cambian toda la jugada, me dan más trabajo, me exigen que esté más horas ahí, y se me mueve el tapete. Se me mueve el tapete porque entonces la persona con la que yo creí que tenía una relación personal, y la sigo teniendo, ¿verdad?, se portó diferente que como yo hubiera esperado en otros tiempos. Las cosas me cambiaron. Y entonces entré en otro tipo de duelo, ¿verdad? O sea, aquello que yo sentía seguro, o aquello que yo sentía de alguna manera inconscientemente, porque inconscientemente uno forma cierta seguridad con las cosas. Salvo a que te mueven las piezas, te das cuenta que caray, ¿verdad? O sea, ahora ya se me movió una, ya se movió la otra, ya se movió la tercera. O sea, me quedo ahí temblando. Ahora, ¿para dónde voy? Y bueno, entonces empezó un poquito a sentir las emociones de duelo, que ya no sabía ni si era lo uno, lo otro o lo que sigue, ¿no? Sí, o sea, ya no sé ni cuál es. Y yo decía, bueno, no necesito saber de qué se trata. Bueno, necesito, sentir. Y afortunadamente, ¿verdad?, mi mudanza va a ser hasta finales del siguiente mes. Precisamente yo había pensado tener un espacio entre que las niñas se iban y entre que yo me iba a mover a vivir con mi pareja, de un poco de soledad para yo procesar un poquito mis cosas, ¿no? Salir de una y colgarme en la otra. Entonces, bueno, pues ahora sí, ¿verdad?, que la vida siempre te tiene un reto. Y entonces yo volví a decir, ¿verdad?, Jesús es real y vive en mí a través de mi Cristo interno. Es lo único que sé. Esto que ahorita me parece que se está moviendo, que de repente me encuentro como un poquito lejos de lo que yo conozco, ¿verdad? Es saludable, sé que Dios siempre está ahí, que siempre está conmigo, pero ahorita que están movidas las piezas, como que me está costando trabajo encontrar de nuevo mi terreno. Entonces, bueno, ¿verdad? Vienen, eso pasa el lunes y digo, bueno,
estamos hablando de enseñanza, estamos hablando de cosas prácticas, así que bueno, pues toca practicar, como decimos en los principios de Unity, ¿verdad? Todo lo que nosotros aprendemos toca ponerlo en la práctica. Entonces, Deepak Chopra en este libro también nos habla del camino espiritual y la toma del camino espiritual, y cómo al principio que lo tomamos, ¿verdad? O al principio que nos llega el momento de tomarlo, pues nos sentimos medio alejados de Dios, ¿no? Muchas veces, pues no sé, tengo un caos, tengo un problema y no me siento cerca de Dios. Algo ha pasado que me ha hecho en mi conciencia percibir a Dios como muy lejano, como muy lejos, como que se olvidó de mí, como que me abandonó. ¿Verdad? ¿Alguna vez les ha pasado? No era mi caso en esta vez, pero sí yo, años más atrás, ¿verdad? Decía, ay, bueno, pues ahora qué pasó, no me porté bien, porque eso es algo que crecimos aprendiendo, ¿no? Que estábamos condicionados a cómo me porto, es si yo tengo o no tengo la experiencia de Dios. Aquí en Unity sabemos que en realidad es una percepción. Ahorita vamos a platicar un poquito más de esto. Y bueno, todos cuando estamos pasando por una crisis o por un sufrimiento, por un dolor, lo primero que queremos hacer es correr, ¿verdad? Nadie queremos sentir. O sea, nadie queremos sentir, queremos huir de lo que está pasando, ¿verdad? Más hasta ayer que estaba mi amiga sola aquí en el taller, ¿verdad? Que ella sigue las tradiciones hindúes, ella me decía, bueno, Claudia, no importa que te vayas al Himalaya, no importa cuántas veces estés en la India, cuántos años has pasado en la India, cuando tienes la experiencia humana la tienes. Así estés con los más iluminados. Y es verdad, ¿verdad? Y toca sentirla. Y toca sentirla y toca procesarla, porque es una oportunidad para nueva expansión, para abrir más nuestra conciencia. Y lo hacemos, ¿verdad?, a través de ir exactamente a ese interior y conectarnos con ese Cristo, escuchar la guía, pedir la guía y estar listos. Por eso es que es importante ese tiempo de, entre comillas, soledad, pero no es soledad. Aquí nosotros en español tenemos una palabra, pero aquí en inglés tiene la palabra solitud, ¿verdad? Que es realmente como tomarnos, como abrazar esa presencia interior y encontrar ahí las respuestas. No verlo como me falta, sino verlo como me completo, más bien. ¿Verdad? Es un concepto que a veces que no lo hemos explorado en nuestra cultura, pero en realidad es muy rico, porque en ese espacio es donde yo me completo. Entonces, Deepak nos dice, ¿verdad?, la actitud más poderosa que podemos adoptar es tratar de llenar el vacío directamente, volcarse hacia el interior para hallar paz y tranquilidad. Y ahí es donde vamos a buscar las pistas, los rastros, donde nos va a llegar de repente esa palabrita o esa visión o esa inspiración. Queremos decir así, no todos tenemos las mismas manifestaciones del espíritu, ¿verdad? Pero sí todos las tenemos, de una o de otra manera. Ahí es donde nos va a llegar, ¿no?, la lucecita. Y esa es la lucecita que nos va a ayudar a expandir alrededor de lo que estemos pasando. Las epifanías, ¿verdad? En realidad, las epifanías o las crisis, el Deepak las nombra epifanías, o las crisis en realidad son aperturas, son oportunidades, son caminos para abrir mucho más nuestra conciencia. La agitación de hecho es algo positivo, es la señal de que algo se está cocinando, algo de nosotros dentro se está cocinando, algo está viniendo, y algunos lo sabemos. Yo decía, o sea, híjole, siento presión aquí, presión acá, y de repente así, por un momento. Pero también tenía la seguridad, aunque no la vea totalmente, aunque poco a poquito, de que algo está pasando. No sé para dónde me va, qué cosa va a suceder, ¿verdad? Qué cosa se va a cerrar y qué cosa se va a abrir, pero algo está pasando. Lo que está sucediendo no es casualidad, ¿verdad?
Y yo me puedo sentar en la víctima de que, pero no puedo dejar a mi ego que diga, pero le hubieras dicho, Clara, tú también, cuando te dijo, ¿verdad? Porque ese es el ego. Tú debiste haberle dicho estas otras dos cosas, ¿verdad? Ella también debía haber, o sea, en fin, ¿no? O sea, tiene uno, oiga, hay que guardar silencio, para ver qué hay detrás de esta experiencia que efectivamente es mi responsabilidad. Independientemente de la falla en el mundo material o no, yo la creé, ¿verdad? Por alguna razón la estoy trayendo a esta conciencia, por alguna razón me está sucediendo. Entonces me entretengo y le doy paso al ego a que me diga qué debía haber hecho, cómo le debía haber contestado y tarará, pero mañana y ahorita agarro mis cosas y me voy, o sea, todas esas cosas que podamos hacer en un arranque, ¿no? O veo, ¿verdad? Me lleno de esa fortaleza, de esa presencia de Jesús en mí, de esa presencia crística en mí, a la posibilidad de este crecimiento, de que sé que yo camino todos los días de la mano de Dios, por lo tanto, ¿verdad? Para donde vaya a ir voy a estar bien. Lo que va a pasar va a ser por mi más alto bien. Una vez que nosotros nos damos cuenta que somos parte de un proceso real, de este proceso de crecimiento que pasa en nosotros y alrededor de nosotros, confiamos más. Y este camino espiritual, ¿verdad? Que empezamos, que al principio nos parece como que Dios allá y yo acá, se vuelve un proceso práctico en el que nosotros, ¿verdad? Ya no nos sentimos tan desamparados, ¿no? Lo caminamos con esta paradoja a veces. Platicaba yo con mi hija el otro día, Luya, es esta paradoja de saber que estás teniendo tus emociones, pero atrás también sabes que hay una alegría porque sabes que algo viene. Y es paradójico, ¿verdad? Porque tienes esas dos cosas. Igual como los hijos se van, ¿verdad? Estás muy contento porque qué bueno que están explorando, diciendo y demás, pero no por eso no va a haber un duelo. Cuando hay un movimiento, incluso cuando te cambias de casa y todo es lo mismo, ¿verdad? Aunque tú que te querías cambiar porque esa casa de todas maneras ya la tienda no te queda donde era, ¿verdad? En fin, ¿no? O sea, hay una cierta, incluso ligera ansiedad. ¿Por qué? Porque nos salimos de la zona de comodidad. Y esa siempre vamos a necesitar un tiempo para que nuestras neuronas, ¿verdad?, asimilen ese cambio. Algo también muy importante, ¿verdad?, que en las enseñanzas de Jesús y que es que yo lo siento muy trascendente en el camino espiritual, ¿verdad? Y no nos podemos escapar de las enseñanzas de Jesús sin hablar del perdón, ¿verdad? Y en esta vez yo les voy a hablar del perdón, o me voy a referir del perdón de nosotros mismos, porque muy constantemente, también eso yo lo encontré, ¿verdad? O sea, o lo volví como a vivir, ¿verdad? Muy constantemente encontramos la falla. Algo hice, algo dije, en fin, ¿no? Yo asumí, mira, pero esto, pero lo otro. Y cada vez que yo tengo un juicio de mí mismo, yo no me siento merecedor, ¿verdad? Ahí el punto. Ahí cada vez que yo tengo un juicio hacia mi misma persona, independientemente de que si es hacia alguien más, yo no me siento merecedor, yo me estoy separando de Dios. Entonces mi experiencia se está volviendo más dura. Entonces a ese perdón es al que hoy me quiero enfocar, ¿verdad? El de tenernos compasión y amor cuando sentimos que nos equivocamos o que sentimos que estamos teniendo una experiencia difícil, porque eso nos va a permitir recalibrar más pronto, ¿verdad? Recalibrar más pronto. La presencia crística en nosotros es como ese GPS, ¿verdad? Que nos ayuda a volver a encontrar el lugar, a volver a encontrar el camino. Pero cuando estamos en culpa, cuando nos estamos sintiendo menos, cuando nos estamos sintiendo víctimas, es como si apagáramos el GPS. Ya, y nosotros creamos esa sensación de lejanía, de soledad, del no merecimiento.
Y bueno, nuevamente, ¿verdad? Jesús es real y vive en mí a través de mi Cristo interno. ¿Qué les parece si me ayudan a repetirlo? Jesús es real y vive en mí a través de mi Cristo interno. Una vez más. Jesús es real y vive en mí a través de mi Cristo interno. ¿Cómo se siente? Poderoso, ¿verdad? Qué honor, ¿no? Es un honor. En realidad, cuando yo también tenía un conflicto cuando hablaba de Jesús como maestro, al principio, porque creciendo católica, Jesús era Dios, pero era muy allá lejos, y lo de maestro para mí lo demeritaba. Poco a poco lo he ido comprendiendo mejor, y yo digo, es que no se trata de demeritar, ¿verdad? Lo he ido asimilando en el cambio de conciencia, en el cambio de percepción, como modelo, como alguien que me inspira a estar en constante cambio. Alguien que quiero tomarme, con quien me quiero tomar de la mano y quiero caminar. Que va más allá de un personaje de fantasía o de algo muy lejos, sino que está aquí, que está conmigo. Y que lo puedo imaginar conmigo, y que puedo platicar con él, y que me puedo sentar con él, y que me puede inspirar. Entonces no es demeritar, al contrario, es como más gloria dentro de mí, es más unión dentro de mí. Y en realidad, ¿verdad? Su enseñanza de Jesús trata de inculcarnos la lealtad de Dios, porque solamente Dios es real. Y todo lo que es real no puede ser amenazado por nada que pasa en el mundo. Todo lo que es real y todo lo que es Dios siempre está. No importa nuestra vida temporal. Ese Cristo interno de nosotros no puede ser tocado. Ese Cristo nos da gloria a nosotros, la gloria de Dios en nosotros. Y en ese poder es que somos más que cualquier circunstancia que estemos viviendo. En ese poder es donde podemos seguir creciendo y aprendiendo. En Mateo, del 28 al 30, nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y qué es yugo? ¿Verdad? Porque el yugo nos suena así como la cadena, ¿verdad? Que era con lo que unían dos bueyes, pero en sus etimologías griegas es unir, ¿verdad? Entonces, cuando estamos unidos con Jesús, con Dios, uno con otro, nosotros somos más fuertes y somos más poderosos, ¿verdad? Es ahí, en esa unión, donde encontramos descanso, donde encontramos inspiración, donde podemos sentirnos consolados en los momentos donde las cosas se nos han movido, cuando nos mueven el tapete, como decimos, cuando me mueven la pieza 1, la 2, la 3, y quién sabe si va a haber una cuarta, ¿verdad? Pero ahí está, en esa unión. Ayer que teníamos el taller y que nos veíamos todos muy contentos, ¿verdad? Recordamos esta comunidad, ¿verdad? Esta unión. Decía Miguel, es que esto es lo que es importante, estar aquí todos juntos en comunidad. Sí, son recordatorios que muchas cosas podemos caminar juntos, y podemos jugar juntos, y podemos ser espirituales juntos, y podemos acompañarnos en las tragedias de la vida, y podemos estar uno para el otro cuando estemos pasando una dificultad. Y eso para mí es lo que es muy importante. Eso para mí es ese yugo que tenemos con Jesús y con cada uno de nosotros. Así que los invito a que el Jesús real hoy lo vuelvan a encender en su corazón. Gracias. Y bueno, pues vamos a pasar al espacio de meditación. Dejamos nuestras cositas a un lado, nos relajamos. Respiramos esta presencia. Este Jesús real en nuestro corazón.
respirando, sintiendo esta comunión. Los invito a centrarse en esta comunión con su Cristo interno. En este espacio de silencio puedan decirle algo que está en su corazón. Que en este espacio puedan sentir su presencia. A través de una imagen, palabra. Nos ponemos receptivos. Y ahora nos imaginamos que tomamos la mano de Jesús. Y que comenzamos un sendero junto a Él. Y que caminamos lado a lado. Sintiendo la compañía, sintiendo su poder en nuestro corazón, teniendo la confianza de que si tropiezo, me ayudará a levantarme. Que si me siento solo, me abrazará. Teniendo la certeza de que este Jesús que vive en mí, que vive en mi Cristo, nunca se va, nunca me deja. Siempre está aquí para acompañarme, para aconsejarme, para consolarme. Doy gracias. Gracias por la expresión de Dios en mí, en Jesús y en cada uno de mis hermanos. Doy gracias por esta experiencia de comunión. La respiro y me comprometo a vivirla, a expresarla y a crecer con ella. Con este sentimiento de amor, respiramos y enviamos amor y salud a todas nuestras células, a todo nuestro organismo. Permitiendo la regeneración de este cuerpo. En el que habita mi presencia crística. Agradecida porque es en esta presencia, porque es con este cuerpo con el que tengo mi crecimiento espiritual.
presencia y reconociendo este cuerpo, voy volviendo a este momento, a sentir mi silla, a sentir mis piernas, a sentir mis brazos, mover o rotar ligeramente la cabeza y respirar nuevamente y regresar al aquí y a la ahora.